Buenas tardes a todos, repito. Hoy tenemos con nosotros a Teo Palacios, sevillano, de dos hermanas, con dos particularidades que nos atañen fundamentalmente a nosotros, que es Berín. La primera es, en esta novela, está ambientada en un personaje, que se llama Baltasar Zúñiga, del Castillo de Monterrey, junto con otro personaje que es Juan, también como un criado, de Baltasar. Como sabéis, hace ya una temporada intentamos que alguien escriba no sobre Baltasar, sino sobre el quinto conde, que es su hermano, pero bueno, él me está diciendo que el personaje verdaderamente novelesco y el verdadero cerebro y cardenal veneciano que estábamos hablando es precisamente Baltasar. A lo largo del tiempo pues iremos descubriendo si una cosa si es uno o es otro, pero lo que sí es cierto es que tenemos que saber quiénes eran estos dos personajes que en un determinado momento de la historia de España eran personajes principales, y no solo en España, sino que dominaban lo que era el mundo conocido, desde Hispanoamérica, Europa y todo lo que había. Espero que con el tiempo pues iremos conociendo un poquito quiénes son estos personajes, gracias a la investigación tanto de Teo como de otros autores. La otra parte, ya lo hemos oído aquí muchas veces, no tiene nada que ver con el libro, sino con la manera de escribir el libro. Él tiene un método que enseña, que es el método PEN para escribir una novela. Aquí hay por lo menos 25 o 30 personas que queremos escribir una novela. Algún día. Hay alguno que ya la escribió, ¿verdad? Tinderón. Bueno, pues un alumno más. Bueno, él nos hablará un poco de las dos cosas, y encantado de tenerte aquí, y espero que repitas. Muchísimas gracias. Yo estoy encantado de estar con vosotros, sobre todo si sé que voy a tener 25 o 30 alumnos más, mejor que mejor. Claro, pero los hay, ¿eh? Gracias. El método PEN, a ver, esto es una encerrona, yo no venía a hablar de esto, pero bueno. Puedo hablar, sí. Ya veis por mi acento, como bien decía aquí el señor alcalde, que yo soy de aquí, de Lugo, y entonces uno se tiene que adaptar rápido a estas cosas. Mirad, yo imparto talleres de narrativa desde hace casi 11 años, ¿vale? Yo soy escritor, pero además me dedico a asesorar editoriales, ¿vale? Entonces, conozco muy bien las dos partes del negocio de la publicación de libros. Y lo que hago en el método PEN es enseñar a mis alumnos cómo escribir una novela de manera que tenga posibilidades reales de ser publicadas por una editorial, ¿vale? Siempre digo lo mismo. La gente piensa que todos podemos escribir una novela porque a todos nos han enseñado a escribir en el colegio. Y es cierto, todos podemos escribir una carta, o podemos escribir un email, o podemos escribir la lista de la compra. Pero eso no es narrar. Y escribir una novela es narrar. El problema es que a ninguno nos han enseñado a narrar. La narrativa tiene una serie de técnicas que no se aprenden ni en el colegio, ni en el instituto, ni en la universidad. Es teoría narrativa. Y la teoría narrativa tienes que aprenderla a través de otros cauces, ¿no? Uno de ellos es el que yo ofrezco a través del método PEN, que es, bueno, pues un programa formativo. Por cierto, me viene muy bien que lo comentes, porque empiezo ahora en marzo una edición nueva. Lo hago siempre online, a través de videoconferencias. Si alguno está interesado luego, pues lo hablamos, que no hay ningún problema. Pero bueno, vamos a hablar de lo que veníamos. Sí, vamos a hablar de lo que veníamos a hablar hoy aquí. Tengo que deciros que, para empezar, probablemente os asuste un poco. Os voy a meter un poco de miedo en el cuerpo, ¿vale? Tal cual. ¿Conocéis a un señor? A ver si...
porque esto estaba pensado para hacerlo de una manera, pero no lo vamos a poder hacer así. Entonces vamos a intentar hacerlo de otra. ¿Conocéis a este señor de aquí? No os suena. A ver por el nombre. William Friedkin. Tampoco os suena. Me lo esperaba, vamos, no es nada nuevo. Si os digo que es el director de esta película, ahora ya sí, ¿no? Ahora ya sí. William Friedkin es el director de la película El Exorcista. Y hace unos años, hace 2 o 3 años, grabó una... Puedes apagar si quieres, no tengo problema. Grabó un documental en el que mostraba parte de la vida de un sacerdote italiano. Este señor, este sacerdote, se llamaba Gabriel Amorth. Murió hace, pues, justo cuando estaban terminando de rodar el documental. Gabriel Amorth fue durante 31 años, el exorcista oficial de la diócesis de Roma. ¿Vale? Quiero que veáis un fragmento de este documental. Puede impresionar un poco, ¿vale? No vamos a ver a nadie levitando ni nada de estas cosas, pero puede impresionar un poco. Vamos a verlo. There are more than 60 million people in Italy. According to 2 of the leading newspapers and a major television channel, 500,000 Italians see an exorcist every year. This woman is one of them. Her name is Christina. She's 46 years old and lives 200 miles southeast of Rome in a small mountain village. She's an architect, but can't work. She's said to be possessed by the devil. Father Gabriele Amorth has been the exorcist for the Diocese of Rome for 31 years. He has exorcised Christina 8 times without success. This will be her 9th. Christina, why are you here to see Father Amorth? Il fatto che cominciavo il percorso di liberazione, poi mi sono andata un giorno a una messa perché cercavo aiuto, già ero seguita da un sacerdote, poi lui è l'esorcista più forte che c'è, 30 anni di esperienza, quindi... Do you believe that you're possessed? No, però in tanti anni, tante situazioni che mi sono successe mi hanno portato a pensare quello, sicuramente. Il problema è che non essere capiti, non trovare la persona quando la si cerca, quindi rimandi, fino a che poi, ecco, io sono arrivata a un punto di non ritorno, quindi non ho più scelto io personalmente di andare, ma è qualcun altro che l'ha scelto per me. Il problema di Cristina è di avere una possessione diabolica. Il diavolo è un puro spirito, quindi non è che sia un uomo presente dentro una persona, no. È la sua forza che è dentro la persona. Per lui recede il nome del Padre, del Figlio e Spirito Santo, intercedente, Immacolato Virgine Dei, Virgine Maria, da loco Spirito Santo, per auxilio Sante Cruci, Domini nostri, che un Padre e Dio del Spirito Santo, vivi e regna. Però, ecco la tua no, Dio, non tenga stretto lei qui. Oh, benedetto, aspetta, si legame con e con tutte le persone legate a Satana, aspetta il suo fratello, il suo fratello,
al suo fratello. Tutto ciò che è male, peccato, invidia, gelosia, perfidia, la malattia fisica. Mai! Mai! Non la tocchi! Non la tocchi! Usa tutti questi mali nell'inferno e di andare nell'inferno eterno. Nell'inferno eterno! Nell'inferno eterno! Incatenati da pratiche. Dicasmi il nome. Solo! No! Quanti siete? 39! Quanti? Quanti ce ne sono? Quanti ce ne sono con te? Quanti diavoli ci sono con te? 80 capi! 80 capi. Vieni con me che tu stai. Quando esce? Mai! Quando esce? Mai! In nome di Gesù. Dicasmi. Impresiona un poco, ¿no? Impresiona sobre todo cuando ves a Cristina cuando está normal y cuando está en medio de estos exorcismos que no sabemos si realmente han llegado a funcionar con ella o no, porque el padre Gabriel Amor, que era el encargado de realizar estos exorcismos con ella, murió antes de que terminaran funcionando. Así que desconozco completamente qué es lo que ha pasado con Cristina a partir de este momento. Lo interesante de todo esto que os cuento es que esto no ocurre solamente en Italia. En el año 2013 salió en varios medios, El Mundo, El País, etcétera, etcétera, que la diócesis de Madrid estaba preparando a 8 nuevos exorcistas porque los casos de posesiones demoníacas se habían disparado. Y es que hay algo que a lo largo de la historia para la Iglesia no ha cambiado, y es el hecho de que Satán sigue entre nosotros. La Iglesia sigue pensando eso. Desde luego, si hubo un momento en el que la brujería y el espiritismo y los temas relacionados con el diablo tuvieron auge, esto ocurrió durante la Edad Media, ¿no? Tan pronto como en el año 388 el obispo Atanasio escribía sobre San Antonio hablando de las visiones que tenía de determinados demonios y demás. Quiero leeros un pequeño párrafo de un libro que escribió un monje llamado Raúl Glaber, francés, y que quedó registrado en un libro que él llamó Historias. Dice así: vi al pie de mi cama un pequeño monstruo de forma humana. Tenía el cuello delgado, la cara seca, los ojos muy negros, la frente estrecha y arrugada, la nariz chata, una boca enorme, los labios hinchados, el mentón corto y afilado, una barba de macho cabrío, las orejas rectas y puntiagudas, los cabellos tiesos y en desorden, unos dientes de perro, el occipucio puntiagudo, corcovado de pecho y espalda, los vestidos sórdidos. El monstruo se agitaba furiosamente. Esto lo escribió Raúl Glaber, es una de sus visiones de un demonio a finales del siglo X. En diversas regiones, en España, en Italia, en Francia, en Alemania, la brujería llegó a unas cotas inimaginables. Os voy a dar solo un dato. En 4 años, solo en 4 años, en el siglo XVI hubo un juez en Francia, en una pequeña región francesa, se llamaba Pierre de Rostegny. En solo 4 años, este juez envió a la hoguera a más de 600 mujeres. 600 mujeres quemadas en la hoguera por brujería en solo 4 años. Entre los siglos XV, XVI, XVII, el periodo llamado Siglo de Oro, la demonología sufre una expansión
nunca antes vista. Probablemente porque, bueno, pues se acababa de inventar la imprenta y curiosamente los primeros bestsellers fueron libros sobre el demonio, ¿no? Hubo listados, diccionarios de nombres de demonios que llegaron a tener más de 133 millones de nombres de demonios. Imaginaros de lo que estamos hablando. Todo esto ocurre en una época, siglo XIV, XV, en los que, bueno, pues ya sabemos que hubo mucho problema con el cisma religioso, el protestantismo, las guerras de religión, etcétera, etcétera. Es en esta época cuando la demonología da paso a la demonolatría, al culto al diablo. De hecho, solo en Alemania, en el siglo XVI, se publicaron más de 230.000 ejemplares de libros sobre la demonología o la demonolatría. A día de hoy decir, bueno, 230.000 ejemplares tampoco es tanto. Estamos en el siglo XVI, con lo cual la población es muy inferior. Si además restamos la población que no lee, os podéis imaginar la cantidad que supone esto. Era algo que estaba a pie de calle. La gente convivía con esto. Tanto que la literatura se hace eco de este tipo de cosas. Ahí está la Celestina. Ahí está Cervantes con el Rufián dichoso, que también toca el tema. ¿Vale? Quiero hablaros de un caso en concreto. Ocurrido en España. Concretamente en la zona del Alto Aragón. Ocurrió entre los años 1637 y 1642. ¿Vale? En estos 5 años, en esta zona que comprendía las poblaciones de Jaca, de Sallén, de, bueno, pues toda esta zona de por allí, hubo una auténtica epidemia de endemoniadas. ¿Vale? Y vais a entender a qué me refiero cuando hablo de epidemia de endemoniadas. Estas mujeres estaban comprendidas entre la edad de 8 y 25 años. Todas eran mujeres de buena reputación. Nadie tenía nada malo que decir de ellos. Y sabemos sus nombres. Mariana López, Magdalena López, Ana Picón, Juana Pardo, Isabel Pardo, Catalina Zin, así hasta 72. ¿Vale? Bien, pues en septiembre del año 1638, Jacinto de Robles, que era el secretario del gobernador de aquella zona, envía un informe a la Inquisición de Zaragoza, diciéndoles que en una de sus visitas a Jaca se ha encontrado con 60 mujeres endemoniadas. 60, en una sola población. Claro, esto es prácticamente todas las mujeres del pueblo en aquella época, ¿vale? ¿Cuáles eran los síntomas que tenían estas mujeres? Pues mirad, se desmayaban sin razón aparente. Sentían que les apretaban el cuello ahogándolas hasta casi darles muerte. Si entraban en la iglesia a escuchar misa, caían en un sueño profundo. De hecho, la hostia consagrada la veían convertirse en un pan negro. Decían que notaban correr insectos bajo su piel, etcétera, etcétera, ¿no? Perdían el control de sus miembros y demás. Bien. Ante esta situación, la Inquisición decide enviar a un inquisidor a la zona a investigar qué está pasando. Este señor se llamaba Bartolomé Guijarro y Carrillo, pero murió de repente. Al poco tiempo de llegar a la zona, murió, se supone que hechizado. La Inquisición no tuvo más remedio que enviar a otros investigadores a ver qué estaba ocurriendo allí. Y fueron Alexandre de Lezaeta, al que le acompañó ya sí un exorcista profesional que se llamaba Luis de la Concepción. Y la investigación de estos dos hombres descubrió
que había una serie de señores, tres señores en cuestión, Pedro Arruebo, Miguel Guillén y Juan de la Rat, que confesaron que habían hechizado a todas esas mujeres en un intento de seducirlas. Estas mujeres fueron conducidas a Zaragoza para ser exorcizadas en público. Estuvieron durante varios meses sufriendo exorcismos 2 horas por la mañana y 2 horas por la tarde en público, ¿vale? Durante esos exorcismos se pudo escuchar a los demonios que llevaban dentro decir que no iban a salir de ellas hasta que se ejecutara a los hombres que habían causado todo aquel problema. Durante estos exorcismos, estas mujeres vomitaron hasta sangrarles la boca unos rollos en los que había hechizos escritos. Yo sé que estaréis pensando, este hombre o tiene mucha imaginación y por eso es escritor, o nos está contando aquí un rollo muy grande. Pues bien, si queréis, podéis ir al Archivo Histórico Nacional, donde todavía se conserva alguno de estos rollos que vomitaron estas mujeres. Se recogieron estos rollos, prácticamente todos ellos, y se prendieron en una gran hoguera. Y las mujeres se arrojaron al fuego para intentar salvar los rollos con los hechizos. Evidentemente, aquellos 3 brujos fueron ejecutados por la justicia. Y esto es un solo caso, y contado muy rápidamente. El siglo de oro está completamente lleno de este tipo de cosas. Tenéis en pantalla esto de aquí. Esto es el precursor de los periódicos actuales. Se llamaban relaciones de sucesos. Y en el siglo de oro aparecen este tipo de precursores del periodismo que lo que pretendían era dar a conocer pues las noticias más importantes de la época, ¿no? Me acordaba de ellos, Vicente, mientras me enseñaban los periódicos antiguos. Pues todo eso proviene de aquí, que se inventa en el siglo XVI, ¿vale? Bien.